Shalom a todos, los saludo muy afectivamente. Hoy les voy a traer un shiur muy interesante. Voy a hablarles respecto a quién es Hashem, pero desde el punto de vista judío. Voy a llamar el shiur la noción judía de Hashem. Es lamentable, pero innegable, que a menudo Hashem es percibido y presentado de una manera tonta y distorsionada. Un caso típico es la concepción antropomórfica de Dios, que lo presenta, por ejemplo, como un anciano sentado en el cielo. Tal idea de un Dios espantapájaros es un blanco adecuado para que los ateos se burlen de los creyentes. De esta caricatura se rieron los astronautas soviéticos cuando alardearon diciendo que al estar en el espacio no habían visto ningún Dios. El judaísmo revolucionó el mundo al introducir el monoteísmo, el entendimiento de que hay un único Dios omnipotente y omnisciente que creó, mantiene y dirige el universo. ¿Acaso es posible conocer su naturaleza? En esencia, Dios es diferente del hombre y de todo lo que el hombre puede llegar a concebir. ¿Con quién me compararás y a quién me asemejaré?, pregunta a Dios. Isaías 40:25. No hay un paralelo a Dios ni en la tierra ni en el cielo, y su naturaleza esencial está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Sin embargo, la Torá nos enseña ciertos atributos de la naturaleza de Dios. De este modo, nuestro entendimiento de Hashem ocupa un lugar dentro del pensamiento judío, y de hecho abarca varios de los principios de fe del Rambam. Este shiur explorará tanto el concepto judío de Dios como algunos de los caminos que pueden ayudar a desarrollar una relación personal con Él. La manera de conocer a un artista es a través de su obra creativa, ¿cierto? Bueno, el mundo es la creación de Hashem y por lo tanto la primera y principal manera de conocer a Dios es a través de su creación. De acuerdo con el Midrash, el camino de Abraham hacia Dios se abrió a través de una honesta observación del mundo que lo rodeaba. Isaías 40:21-26. Eleven sus ojos y vean quién creó el mundo. ¿No lo saben? ¿No lo han escuchado? ¿No se lo dijeron desde el comienzo? ¿No comprenden los fundamentos de la tierra? Levanten sus ojos hacia las estrellas y vean quién las ha creado. Él las enumera como un ejército y las llama a todas por su nombre. En Bereshit Rabá 39:1, Abraham observa el mundo y comprende que el orden que ve es una señal de un planeamiento inteligente. Dijo Rabbi Itzhak que esto puede compararse con una persona que viaja de un lugar a otro cuando de pronto ve una mansión en llamas. Ella se pregunta, ¿acaso es posible que en la mansión no haya un encargado? Entonces aparece el dueño de la mansión y le dice, yo soy el dueño de esta mansión y el encargado de cuidarla. De la misma manera, debido a que nuestro patriarca Abraham se preguntó, ¿acaso es posible que el mundo exista sin un encargado? Se presentó ante él el santo bendito sea y le dijo, yo soy el amo del universo y su cuidador. Rabenu Bajía Jobot Halevavot, los deberes del corazón, 1.6. La lógica directa dictamina que un diseño implica un diseñador, ya sea humano o no. Hay quienes dicen que el mundo cobró existencia de manera accidental, sin que haya un creador que lo haya formado. Yo me pregunto cómo es posible que una persona racional en un estado mental normal pueda pensar algo así. Si alguien que piensa esto oyera que una persona manifiesta algo similar con respecto a una rueda de agua que gira para irrigar una porción de un campo o un jardín y dijera que piensa que fue colocada sin ninguna intención por un ingeniero que se esforzó por armarla e instalarla usando todas sus herramientas para lograr este resultado tan útil, la persona que lo escucha se quedaría atónita y consideraría que esa persona dijo algo sumamente tonto. De inmediato la acusaría de estar mintiendo y rechazaría su afirmación. Ahora bien, si tal afirmación es rechazada con respecto a una rueda pequeña e insignificante,
¿Cómo puede alguien permitirse pensar algo similar con respecto a la inmensa esfera que abarca a toda la tierra? Vamos a ver la omnipotencia de Hashem. Una vez que entendemos que Dios designó y creó el mundo, el próximo paso es comprender que Él también tiene control absoluto sobre él. Además, siendo el creador de todas las cosas, es obvio que todas las habilidades que vemos en el mundo también están presentes en Dios mismo. Así, por ejemplo, si nosotros vemos y oímos, entonces sabemos que también Dios ve y oye, etc. Isaías 29:16, la ceguera de la falta de fe. Todo está invertido. ¿Acaso el alfarero no es mejor que la arcilla? ¿La obra puede decir de su creador, él no me hizo? ¿O qué cosa armada diga de quién la armó, él no entiende? El Rab Aryeh Kaplan, La luz infinita, página 28, la omnipotencia del creador. Debemos recordar constantemente que Dios es el único creador de todas las cosas. Él fue el primero, y todo lo demás emanó de él. Por lo tanto, es obvio que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Todo viene de él, por lo tanto, nada puede detenerlo o evitar que cumpla sus deseos. Por eso Dios le dijo a su profeta, yo soy Dios, desde el comienzo del tiempo no hay nadie que se pueda librar de mí. Lo que yo hago, ¿quién lo podrá deshacer? Isaías 43:13. Dios aquí nos está diciendo que Él es el primero y por lo tanto es el creador. Y Él amo de todo. Su poder es ilimitado, nada puede detenerlo. Por lo tanto decimos que Dios es omnipotente, todopoderoso. Él es el único creador y el amo de todas las cosas y no existe ningún otro poder que le pueda oponer o frustrar su objetivo final. Oímos esto en las palabras de Job cuando dice, Él lo decide, ¿quién puede disuadirle? Él cumple los deseos de su propia voluntad. Job 23:13. El mismo concepto es expresado también en la plegaria de Yeshua-Fat. Dios de nuestros padres, solo tú eres el Dios del cielo. Tú gobiernas sobre todos los reinos de la tierra, y en tu mano hay tanto poder que nadie puede resistirse a ti. Crónicas 2:25. Esta es una de las cosas más importantes que creemos sobre Dios. Él es el Todopoderoso y nada puede interponerse en su camino. Él gobierna el mundo de acuerdo con su deseo. Esta fue una de las primeras cosas que Dios reveló sobre sí mismo cuando Abraham le preguntó, ¿acaso hay algo que sea demasiado difícil para Dios? Bereshit 18:4. Omnisciencia. Dios no solo es todopoderoso, sino que también lo sabe todo. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro son como una misma cosa. Él no solo sabe lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que pasará, sino que incluso sabe las cosas que están ocultas, tal como los pensamientos de nuestro corazón. Rambam, comentario sobre la Mishnah, Sanedrín, capítulo 10, el 10º principio, dice, uno de los 13 fundamentos de la fe es que Dios lo sabe todo. El 10º principio es que Dios, bendito sea, conoce los actos de la humanidad y no aleja sus ojos de ellos, no como la opinión de quienes dicen, el Eterno no nos ve, el Eterno ha abandonado la tierra. Y es que el 8:12 más bien es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para darle a cada uno según sus caminos y conforme al fruto de sus acciones. Irmía 32:19. Y Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra. Bereshit 6:5. Y el Eterno dijo, porque el grito de Sodoma y Gomorra es grande. 18:20. Estos pasuk nos enseñan este 10º fundamento. Al hablar sobre Dios es importante distinguir entre los principios fundamentales de la fe judía e ideas y creencias adicionales. En esta sección voy a citar los 4 primeros principios de fe, tal como fueron enumerados por Maimónides, todos los cuales se refieren a la existencia y a la naturaleza de Dios. Totalidad. Maimónides, comentario sobre la Mishnah, Sanedrín, capítulo 10, primer principio, la existencia de Dios, el creador de todo.
Creer en la existencia del Creador es decir que hay un ser existente investido de la máxima perfección de la existencia. Él es la causa de la existencia de todas las cosas que existen. En Él existen y de Él emana la continuación de su existencia. Si pudiéramos suponer la remoción de su existencia, entonces cesaría la existencia de todas las cosas y no quedaría ninguna existencia independiente. Pero por otro lado, si pudiéramos suponer la remoción de todas las cosas que existen menos la de Él, su existencia no cesaría ni sufriría ninguna disminución, porque Él es autosuficiente y su existencia no necesita la ayuda de ninguna existencia externa a Él. Todo lo que está fuera de Él, las inteligencias, o sea, los ángeles y los cuerpos celestiales y las cosas que se encuentran por debajo de eso, todos lo necesitan a Él para existir. Esta es la primera doctrina cardinal de la fe, la cual queda indicada por el mandamiento Yo soy el Eterno tu Dios. Unidad. Maimónides, comentario sobre la Mishnah, Sanedrín, capítulo 10, segundo principio. La unidad de Dios, el Eterno, es uno. La unidad de Dios, esto implica que la causa de todo es una, y no una de un género ni de una especie, y no como un ser humano que es un compuesto que puede ser divisible en muchas unidades, no una unidad como la de un cuerpo material ordinario, que es uno en número, pero que está formado por innumerables divisiones y partes. Pero Él, el Altísimo, es una unidad en el sentido que no hay otra unidad que se le asemeje. Esta es la segunda doctrina cardinal de fe que queda indicada por la afirmación Oye, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Incorporeidad. Maimónides, comentario sobre la Mishnah, Sanedrín capítulo 10, tercer principio, la incorporeidad de Dios, Él no es físico de ninguna manera. La negación de una realidad material de Dios, esto significa que esta unidad no es un cuerpo, ni el poder de un cuerpo, ni pueden sucederle accidentes corporales como por ejemplo movimiento y estabilidad, ya sea en un sentido esencial o accidental. Por esta razón, los sabios negaron que Él tenga cohesión o separación de parte. Cuando remarcaron en Hagigá 15a, no se sienta y no está de pie, no hay división y no cohesión. El profeta dijo, ¿con quién me comparas y a quién me asemejaré? Dijo el santo Yeshaya 40:25, si Dios fuera un cuerpo sería como un cuerpo. Siempre que en las escrituras se habla de Dios haciendo referencia a atributos de cuerpos materiales, tales como movimiento, estar sentado, hablar, etc., todas estas son formas de hablar. Como dijeron los sabios en Berajot 31b, la Torá habla en el lenguaje de los hombres. Se ha hablado mucho sobre este punto. Ese tercer fundamento de la fe queda indicado por la expresión de las escrituras, pues no has visto nada semejante, es decir, no has logrado comprenderlo a Él como alguien que posee una semejanza, porque como hemos dicho, no tiene cuerpo ni poder corporal. Eternidad. Maimónides, comentario sobre la Mishnah, Sanedrín, capítulo 10, cuarto principio, la eternidad de Dios. Él siempre fue, es y será. La prioridad de Dios, esto significa que la unidad que hemos descrito es primera en sentido absoluto. Ninguna cosa existente fuera de Él le antecede. Hay numerosas pruebas de esto en las Escrituras. Este cuarto principio está indicado por la frase el Dios eterno que precede a toda la existencia es un refugio. No hay nada que se le compare. Antes de comenzar a analizar en más detalle la naturaleza de Dios, debemos enfatizar que no hay nada que pueda compararse con Dios. Él es completamente diferente de toda existencia conocida por la humanidad. Ni siquiera puede ser equiparado con los seres angelicales que son completamente espirituales o divinos. Él está más allá de toda comparación. Sin comparación. Isaías 40:25, Dios es incomparable con cualquier otra esencia. ¿Con quién me compararás y a quién me asemejaré? Pregunta Dios. Isaías 55:8-9 dice, los caminos y los pensamientos de Dios no son como los nuestros, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos, dice el Eterno.
Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más elevados que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Infinito. Parte del hecho de que Dios sea incomparable se debe a que es infinito. Todas las cosas mundanas son finitas. Están limitadas dentro de fronteras particulares que definen su esencia. Esto se aplica tanto a aquellas esencias que conocemos como físicas e incluso a esencias espirituales, tales como los ángeles. Todas las cosas están limitadas por su esencia fundamental. Sin embargo, Dios, quien no es una creación, no está definido ni limitado por ninguna frontera. Él es fundamentalmente infinito. El concepto de infinito no es fácil de entender. De hecho, para los seres finitos es imposible captarlo. Al pensar sobre Dios tenemos que acostumbrarnos a la idea de que nuestro entendimiento sea limitado. Reyes 1, 8:27, Dios no puede ser contenido. He aquí los cielos y los cielos superiores no te pueden contener. Alexander Seinfeld en El arte del asombro, página 40-41, dice que siendo seres finitos no podemos llegar a entender lo infinito. Incluso la palabra infinito es un nombre restrictivo, porque como todos los demás nombres excluye las otras posibilidades. Por definición, lo infinito debe incluir todas las posibilidades, pero no contamos con una palabra mejor que infinito para describir aquello que existe eternamente. Aparentemente, para las criaturas finitas como nosotros, un esfuerzo para imaginar el infinito no es más plausible que el hecho de que el escritorio sobre el cual apoyo mi computadora puede valorar estas palabras mientras las escribo. Simplemente no estamos hechos para eso. Dios es único y singular. En su sentido simple, el concepto de la unidad divina implica que no hay otro Dios fuera del verdadero Dios, o que no hay un poder independiente aparte de él. Como ya hemos visto, solo Dios es el creador y no hay nadie fuera de él. Sin embargo, en un sentido profundo, la unidad de Dios implica que no hay otra esencia fuera de Dios. Solo Dios es la verdadera existencia y para que cualquier cosa exista, debe tener alguna participación en la verdadera existencia de Dios. En este sentido, Dios es uno y no hay nada fuera de él. El único Dios. Deuteronomio 6:4. Shema Israel, una declaración de la unidad de Dios, es la afirmación más básica de la fe judía. Oye, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Isaías 44:6-8 dice, no hay ningún Dios fuera de Dios. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios aparte de mí, no hay otro creador, no hay otra roca, no conozco ninguna otra, es decir, ningún otro poder independiente de mí. Salmo 89:7-9, Dios es único. ¿Quién en los cielos puede ser comparado con el Eterno? ¿Quién entre los hijos del poder puede ser asemejado al Eterno? Un Dios temido en la gran congregación de los fieles y temido por los que están alrededor de él. Oh Eterno, Dios de los ejércitos, ¿quién es tan poderoso como tú? Eterno, y tu fidelidad te rodea. La única existencia verdadera. Hemos mencionado el Shema en conexión con la unidad de Dios como el único Dios, y leyendo las mismas palabras podemos entender también que no hay verdadera existencia fuera de la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4 dice una mirada más profunda al Shema, oye, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Ramjal, Dere Hashem 1:6, tomado de la traducción en inglés de Rav Aryeh Kaplan, todas las cosas dependen de la unidad perfecta de Dios. Entre las cosas que es necesario saber se encuentra el hecho de que Dios debe ser absolutamente uno. Es imposible que exista más que un ser cuya existencia sea intrínsecamente imperativa. Solo es posible que exista un ser con esta esencia necesariamente perfecta. Y por lo tanto, la única razón por la cual todas las demás cosas tienen la posibilidad de existir es porque Dios desea que existan. Por lo tanto, todas las demás cosas dependen de Él y por lo tanto no tienen existencia intrínseca. Sin cuerpo ni forma.
Una de las creencias fundamentales sobre Dios es que Él no posee un cuerpo, forma ni figura. Como ya hemos visto, Dios no puede compararse con nada que la mente humana pueda llegar a imaginar. Por lo tanto, Él no tiene forma ni figura, porque eso lo haría comparable con imágenes conocidas para la humanidad. Además, Dios es infinito, un concepto que excluye toda forma y figura, porque todas las formas y todas las figuras están delimitadas por bordes y definiciones finitas. Deuteronomio 4:15. Después de la gran revelación en el monte Sinaí, Dios afirmó que no vieron ninguna forma. Considera esto cuidadosamente. No han visto ninguna forma el día que Dios habló contigo en el monte Horeb, Sinaí. Éxodo 33:20. Ningún ser humano puede ver a Dios. Él dijo, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Aquí llegamos a un problema mayor. La Torá misma frecuentemente habla de Dios como si Él tuviera una forma refiriéndose, por ejemplo, a su mano. Si no creemos que Dios tiene un cuerpo físico, ¿por qué entonces la Torá misma habla de un Dios en términos físicos? Maimónides se refiere a este tema. Maimónides, comentarios sobre la Mishnah Sanedrín, capítulo 10, el tercer principio, el uso bíblico de antropomorfismos, descripciones corporales, es solo como metáfora. Siempre que en las escrituras se habla de Dios con los atributos de los cuerpos materiales, tales como movimiento, estar de pie, hablar, etc., siempre se trata de metáforas. Tal como dijeron los sabios, la Torá habla en el idioma de los hombres, Berajot 31b. Pero Maimónides no nos ayuda mucho a resolver este conflicto. ¿Por qué Dios en su Torá desearía hablarnos en términos engañosos? La razón es que si solo nos aproximamos a la idea de Dios como un ser que no puede ser comparado con nada, entonces no podemos llegar a ninguna conexión con Él. De hecho, directamente no podríamos hablar de Él. El Rab Shimshon David Pincus, Nefesh Shimshon, Las puertas de la Emuná, páginas 210-211. El judaísmo no intenta describir ni entender la naturaleza de Dios porque es algo incognoscible. El judaísmo se dedica muy poco a los asuntos teológicos que intentan entender la naturaleza de Dios, porque Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Por lo tanto, tus palabras deben ser pocas. Cogelet 5:1. Sabemos muy poco sobre Dios. Creemos que Él existe, que es grandioso y sumamente alabado y que su grandeza es incomprensible. Sin embargo, no nos pasamos los días y las noches reflexionando sobre esos temas. Incluso la Kabbalah, la cual aparentemente examina y describe la naturaleza de Dios, es completamente diferente de la teología. La Kabbalah no puede definirse como el estudio de aquello que es divino, porque no se dedica a la naturaleza misma de Dios. Más bien, centra la atención en las maneras en las cuales Dios se relaciona con el mundo, describiendo lo que ocurre en este mundo en términos de su fuente en los mundos y en las esferas superiores. Cuando Dios decidió crearnos para tener una relación con Él, no solo tuvo que crear al hombre y a todo el universo tal como lo conocemos, Él también tuvo que generar manifestaciones limitadas de sí mismo para que pudiéramos conectarnos con ellas. Estos son todos los nombres y actos de Dios que están registrados en la Torá. Ellos no se refieren a la esencia de Dios, sino que tal como lo explica extensamente el Nefesh HaHaim, se refieren a Dios de acuerdo a las diversas maneras en las cuales Él se relaciona con nuestro mundo limitado. Rav Aryeh Kaplan, La luz infinita, página 35. El uso de las descripciones físicas sirve para indicarnos los atributos divinos. Normalmente nos dirigimos a Dios tal como nos dirigimos a otra persona. Por lo tanto, es natural que también la Torá lo haga. En consecuencia, cuando la Torá describe los actos de Dios, puede llegar a hablar de la mano de Dios. Cuando dice que Él nos ve, puede hablar de sus ojos, para decir que somos más bajos que Él. Puede decir que estamos bajo su pie. Sin embargo, ninguna de estas expresiones tiene la intención de implicar que Dios tenga algún cuerpo o forma corporal. Simplemente, la Torá habla en forma alegórica en referencia a su poder y a su accionar en el mundo. Forjar una relación personal con Dios. A través de este shur hemos trabajado para clasificar que Dios no puede compararse con nada. Ahora debe quedar completamente claro que la imagen que tenemos del famoso cuadro de Miguel Ángel
en la Capilla Sixtina tiene más en común con Santa Claus o con Zeus que con nuestro entendimiento de Dios. Incluso Dios, tal como nosotros lo entendemos, como el creador de todo el universo, no se acerca a su esencia. Él es infinito, completamente alejado del mundo trascendente. Pero tal como dijimos en la última sección, Él generó una manifestación limitada de sí mismo para que podamos relacionarnos con Él. La limitación de lo infinito es el mayor de los milagros y uno de los temas principales de la Kabbalah, y nos permite conectarnos con Él. Construir una relación con Dios es todo el propósito del mundo que Él creó, y de toda la Torá y de las misbot que Él nos entregó. En el resto del shur voy a tratar de describir brevemente algunas de las maneras en las cuales podemos trabajar para conectarnos con Hashem, incluso cuando tenemos conciencia de que su esencia trasciende completamente nuestra capacidad de entendimiento. Distante pero cercano. Salmo 145:18, Dios está cerca de quienes lo llaman. Dios está cerca de todos quienes lo llaman, de todos los que lo llaman en verdad. Isaías 57:15, Dios es trascendente, pero sin embargo cercano. Porque así dijo el elevado y altísimo que habita en la eternidad y cuyo nombre es sagrado. Yo habito en el lugar elevado y sagrado. Con aquel de espíritu afligido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y revivir el corazón de los afligidos. En Bereshit Rabá 4:4 existe una dicotomía entre la distancia con Dios y su cercanía. Cuando Él lo desea es: yo lleno los cielos y la tierra, y cuando Él lo deseaba hablaba con Moshe desde el medio de las varas del arca. Dijo Rabí Haniná, el hijo de Isi: a veces todo el universo no puede contener la gloria de su divinidad, y a veces Él le habla al hombre desde el medio de los caballos de los cabellos de su cabeza, tal como está escrito en Job 38, y Dios le respondió a Job desde el cabello. Dios es trascendente y en este sentido es inconocible y está más allá de nuestra existencia, pero al mismo tiempo Él es también inmanente, existe dentro de cada cosa que experimentamos, es decir, que Dios está al mismo tiempo en este mundo y más allá de él. El Rab Aryeh Kaplan, Manual del Pensamiento Judío, volumen 1, página 15. A nuestro entendimiento limitado le resulta difícil captar cómo es posible que Dios sea tanto inmanente como trascendente. Nuestro entendimiento de la relación con Dios, con el mundo, que es doble, es decir, que Él es tanto inmanente como trascendente, por lo tanto, Él tanto abarca y llena toda la creación. Sin embargo, esta dualidad solo se debe a nuestro entendimiento imperfecto de Dios, ya que Él mismo es la unidad más absoluta. La Shejinah. La voluntad de Dios es habitar como si fuera entre la humanidad dentro de este mundo. Nuestra obligación es convertirnos en recipientes dignos para recibir la presencia divina, o sea, la Shejinah. Durante la época del templo sagrado, la presencia de la Shejinah entre el pueblo de Israel quedaba revelada a través de milagros que tenían lugar cada día. Sin embargo, incluso en las épocas de exilio, la Shejinah está presente entre Israel, esperando el momento en que se renueve la revelación. Éxodo 25:8, la Shejinah habita entre Israel. Me harán un santuario y habitaré entre ellos. Talmud Babli, Megilá 29a, la presencia de la Shejinah habita entre Israel incluso en las épocas de exilio. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: ven y ve cuán amado es Israel ante Dios, porque en cada lugar al cual han sido exilados, la Shejinah fue con ellos. Fueron exilados en Egipto y la Shejinah estuvo con ellos, e incluso cuando estén destinados a ser redimidos, la Shejinah estará con ellos, tal como está escrito: el Eterno tu Dios retornará y te traerá de regreso de tu cautiverio. No dice Él retornará tu cautiverio, sino que dice Él retornará, para enseñarnos que Dios retorna con ellos desde los exilios. Está muy Babli también en Berajot 6a, hay una presencia constante de la Shejinah entre nosotros. ¿De dónde sabemos que cuando rezan 10 personas juntas la Shejinah está entre ellos? Está escrito: Dios está entre su congregación. ¿Y de dónde aprendemos que cuando 3 se sientan a juzgar la Shejinah está entre ellos? Porque está escrito: entre los jueces Él juzgará.
¿Y de dónde sabemos que cuando dos personas están inmersas en el estudio de la Torá, la Shejina está entre ellos? Y que incluso cuando una persona se sienta sola a estudiar Torá, la Shejina está con ella, porque está escrito: en todo lugar donde menciones mi nombre, allí iré y te bendeciré. Baruch Hashem. Imitar a Dios. Un elemento importante respecto a la cercanía de Dios es nuestra capacidad de imitar sus caminos. Al hacerlo, nos conectamos con Dios. Debido a que verdaderamente no podemos llegar a entender la esencia de Dios, la Torá se refiere a sus atributos como la fuente y el plano respecto a la manera en la cual el hombre puede imitar a Dios. En Shemot 34:6-7, los 13 atributos de la misericordia divina: el eterno Dios piadoso y misericordioso, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, mantiene la bondad por miles de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado y limpia. Talmud Bavli Sotá 14a, seguir a Dios implica actuar como Él. Sobre lo cual está escrito: detrás del Eterno tu Dios debes seguir. ¿Acaso es posible seguir a la Sagrada Presencia? ¿No está escrito: porque el Eterno tu Dios es un fuego que consume? Más bien, el significado es seguir sus atributos. Así como Él viste al desnudo, tú también debes hacerlo. Así como Él visita al enfermo, tú también debes hacerlo. Así como Él consuela a los deudos, tú también debes consolarlos. Así como Él entierra al muerto, también tú debes enterrar al muerto. El Rab Eliyahu Dessler, Michtav Me Eliyahu, volumen 4, páginas 49-50, dice que a pesar de que hay un límite a nuestro entendimiento intelectual de Dios, no hay un límite respecto al grado que podemos llegar en el refinamiento de nuestras cualidades personales. Con respecto a los limitantes de aquello, los límites de aquello que nuestra mente es capaz de captar, dijeron los sabios: no investigues aquello que está más allá de la capacidad de tu mente. Hagigá 13a. Rabenu Hananel le explica: no es necesario contemplar estos temas, porque quien lo hace termina confundiéndose. No solo no se debe hacer, sino que es imposible investigar aquello que está más allá de la mente, y quien piense que puede hacerlo termina confundiéndose. Sin embargo, las cualidades personales no tienen un límite. No hay un límite para la posibilidad de elevarse espiritualmente, lo cual es posible a través del perfeccionamiento de las cualidades personales, especialmente en lo referente a las cualidades de la bondad, o sea, de Gesed, a través de la cual nos asemejamos a Dios. Como dijeron los sabios: apégate a sus cualidades, brinda bondad a los demás, entierra al muerto, visita al enfermo tal como Dios lo hizo. Rashi Devarim 13:5, basado en Sotá 14a. No hay límite ni frontera para esta forma de apego a Dios, porque no hay límite a las oportunidades para purificar nuestras cualidades personales, siendo fieles a la verdad, haciendo el bien y lo demás, y dedicándonos a Dios con amor. Amor y temor. El amor y el temor son las dos cualidades personales más elementales con las cuales podemos servir a Dios. Nuestro amor a Dios nos impulsa a realizar actos positivos en su servicio, y nuestro temor nos advierte que debemos tener cuidado de no hacer nada que sea contrario a su voluntad. Maimónides, en las 13 leyes de fundamentos de la Torá 2.1.2, dice: lograr tener amor y temor a Dios. Es una misvá amar y temer a Dios. Como está escrito: amarás al Eterno tu Dios, Devarim 6.5, y temerás al Eterno tu Dios, 6.13. ¿Cuál es el camino para llegar a amarlo y temerle? El momento en el que la persona contempla sus maravillosas y grandiosas creaciones y ve en ellas su sabiduría, que no tiene comparación ni límites, de inmediato ama, alaba, glorifica y anhela conocer a este Dios grandioso. Tal como dijo el rey David: mi alma está sedienta por el Dios vivo. Teilim 42.3. Y al considerar estas mismas cosas, de inmediato salta hacia atrás y teme y sabe que es solamente una creación pequeña, y baja con un entendimiento insignificante ante aquel cuyo entendimiento es perfecto. El Rab Nehemiah Coppersmith, Trascendencia y Unidad, dice que los encuentros con la divinidad inspiran. Nuestros momentos de espiritualidad son encuentros con
1. La unidad. 2. La perfección. 3. La eternidad. 4. La singularidad. 5. El poder absoluto. 6. La verdad. Todos estos son aspectos de Dios, la fuente infinita de la creación. Cuando cortamos con nuestro reino finito y efímero y nos conectamos a una fuente superior, experimentamos nuestros grandes momentos de placer espiritual. Estos momentos son muy poderosos porque nos permiten captar aspectos de la dimensión infinita dentro de este mundo y trascender. Estos momentos importantes nos elevan por encima de las nimiedades del mundo. Durante ese momento, los dolores y los sufrimientos de la vida no nos importan. Estamos conectados con algo mucho más grande y mucho más placentero. Esto coloca todo en perspectiva y la sensación es increíble. Los niños viven constantemente en este estado de ojos abiertos al asombro. Todo es nuevo. Una caminata alrededor de la cuadra con mi hijo de 2 años es como ir a un safari. Mira un pájaro, sigue las hormigas, ve todo en su entorno. ¿Acaso nos hemos hastiado de las múltiples maravillas que existen en el mundo de Dios? Para incrementar la dosis de asombro y alegría en la vida diaria, es necesario transformar lo mundano en algo más espiritual. Abre tus ojos y ve las huellas dactilares de Dios que están siempre presentes. Qué hermoso este relato de este Rab. Torah y Mitzvot. A pesar de que es importante trabajar directamente sobre nuestro amor y temor a Dios, debemos entender que todo nuestro estudio de la Torah y el cumplimiento de las Mitzvot sirven para conectarnos con Dios de maneras que van más allá de nuestra conciencia y de nuestro entendimiento. Todas las Mitzvot, cada una a su manera, nos permiten desarrollar una relación personal con repercusiones en lo divino. Para poder valorar esto, primero debemos interiorizar un principio fundamental del judaísmo. El Rab Akiva Taz, La máscara del mundo, páginas 13-14, el mundo refleja la Torá y no lo contrario. La Torá y el mundo son absolutamente paralelos. La Torá es el núcleo espiritual y el mundo es su expresión física. A pesar de que esta idea es bastante conocida, en el centro de la misma se encuentra un elemento que a menudo es desconocido o terriblemente mal interpretado. Vamos a profundizar en la relación entre la Torá y el mundo tan profundo como sea posible para poder descubrir algunas de las verdaderas maravillas que esto contiene. La naturaleza del paralelo entre la Torá y la realidad física es que la Torá es la causa y el mundo es el resultado. No es suficiente con entender que existe una correspondencia entre cada detalle del universo físico y la Torá. Es esencial comprender que cada detalle del mundo existe porque así está escrito en la Torá. De hecho, cada pequeño matiz de cada detalle existe exactamente tal como es el mundo solo porque la Torá misma contiene cada uno de esos detalles dentro de los detalles. La analogía más común que se utiliza para describir esta relación es la de un plano. La Torá es el plano del mundo. Así como un arquitecto primero dibuja un plano y después el constructor sigue esos planos al construir la estructura física, Dios primero creó la Torá, después creó el mundo usando la Torá como su plano. Istakel beoraita ubara alma. Miró la Torá y creó el mundo. Pero aquí hay otro nivel de profundidad. La Torá no es simplemente un plano en el sentido que lo son los dibujos de un arquitecto. Es un plano en el sentido de genes que llevan a cabo por sí mismos la construcción del organismo que resulta del código oculto en esos genes. Por cierto, el código genético corresponde a las características físicas que posee el organismo, pero sería un grave error imaginar que esta correspondencia es descriptiva, que los genes de alguna manera reflejen en forma codificada la realidad física. Los genes no describen, no reflejan. Ellos son la razón por la cual ese cuerpo se ve de esa manera. Ellos son las instrucciones y el mecanismo que construyen lo físico. De hecho, el cuerpo es un reflejo de los genes. La Torá es el material genético del mundo. Las palabras de la Torá son las palabras de Dios, pero la palabra de Dios no fue simplemente pronunciada por él en el momento de la creación y posteriormente registrada en la Torá.
mientras que Él creaba el mundo de alguna otra manera que no guarda ninguna relación. Su palabra fue el medio, el mecanismo de la creación. Cada palabra pronunciada por Dios al crear el mundo cristalizó el objeto allí descrito. Este es el secreto de los dos significados de la palabra davar, un objeto y una palabra. Un objeto en el mundo es la palabra de Dios concretizada. El Rab Osher Haim Levene, grabado en piedra, página 31. Cada misvá que cumplimos nos conecta intrínsecamente con Dios. El judaísmo no es tanto una religión como es una relación. Solo a través de la observancia de las misvot la persona puede construir una profunda, duradera y significativa relación con Dios. Que la misvá es el proceso mismo de establecer un lazo con Dios se entiende de la misma palabra mandamiento, que tiene conexión con la palabra que significa una conexión o un vínculo. Y para concluir, voy a terminar con esta cita de Rab Shimshon David Pincus en Nefe Shimshon, Las puertas de la Emuná, páginas 244-249. La Torá y cada uno de sus mandamientos nos posibilitan conectarnos con Dios. Al entregarnos la Torá, Dios nos transmitió toda su sabiduría e incluso, por así decirlo, se entregó a sí mismo. ¿Qué se supone que debemos hacer con esta Torá que hemos recibido? ¿Para qué la necesitamos? La respuesta es para que podamos captar con nuestros propios sentidos la grandeza divina, la dimensión y la profundidad que se encuentra dentro de la Torá. Esta idea es sumamente profunda, y alguien que estudia Torá esté estudiando la Torá de Dios, por así decirlo. En verdad, exactamente esto es lo que está estudiando. Todo está comprendido en ella, solo que está comprimido. Cuando una gran cantidad de algo es compactada, la sustancia que resulta contiene todo el contenido original, pero de manera comprimida. No falta nada, pero todo está en miniatura. Cuando alguien traga una píldora concentrada, esta tiene el mismo efecto que si hubiera ingerido la sustancia original sin comprimir. En el futuro podremos manejar cosas en su estado amplio sin comprimir y serán nuestras. Estudiamos utilizando nuestro intelecto y nuestro entendimiento humano usando ojos y oídos humanos. Dictaminamos juicios legales, comemos matzá, habitamos en la suká, comemos carne y pescado en Shabbat, realizamos actividades físicas y dentro de este sistema que es familiar a los seres humanos, captamos a Dios, por así decirlo. Esto es la Torá. Yo espero que este shiur sea de bendición para cada uno de ustedes. B'ezrat Hashem, vamos a seguir ampliando un poco más sobre este tema y cómo creemos en Hashem, porque creemos las evidencias que hay en futuros shurim. Voy a seguir con este tema que me ha fascinado, y cada vez que llego a un tema me siento más motivada para seguir haciendo esto, y por ende espero que esto sea de ayuda y bendición en el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Hashem nos bendiga.